¿Qué tal? Buenas noches, gracias por estar un día más en este punto horario para reunirnos, para divertirnos, para hablar de Fórmula Uno o de lo que os apetezca. Siempre lo digo, no voy a dejar de insistir. Si un día queréis hablar de, no sé, de cine o de climatología o de la cría del berberecho salvaje en la Siberia, hablamos de la cría del berberecho salvaje en la Siberia. Yo creo que sería un tema para hablar horas y horas de lo que es la zona de la Siberia, ¿no? Donde tal vez nos enviarían a algunos rápidamente si habláramos de todo eso. Bueno, sonrío, pero realmente las noticias que nos han llegado en los últimos minutos no son para sonreír. Ahora me pongo muy serio. Tristemente hemos conocido el fallecimiento de dos personas muy conocidas. Una de ellas sabéis que es Carmen Sevilla. Nos ha dejado tristemente esta tarde, hace unos minutos. Y también para los amantes del motociclismo nos ha dejado alguien que era eh, una de las personas, por no decir la más importante, a nivel de resistencia en dos ruedas, alguien que luchó desde el principio por una categoría que en nuestro país no era muy conocida y él apoyó de todas formas posibles que los equipos de resistencia fueran cada vez mejores, con un equipamiento más evolucionado, con unas pruebas como las 24 horas de resistencia, ya no en Montjuic, sino después en el circuito de Barcelona, donde él era el alma mater de todo. Me refiero a Josep María Folk, que nos ha dejado esta tarde. Espero que, coincidiendo este fin de semana con las 24 horas de resistencia en el circuito de Barcelona, los responsables del circuito le rindan ese merecido homenaje a alguien, como digo, a Josep María Folk, que era un hombre clave, y los que os apasiona el motor y los que os gusta en especial las dos ruedas y, como digo, la resistencia, sabéis perfectamente de quién estoy hablando y a quién me refiero, ¿no? Alguien que, como digo, siempre con una labor constante, sin necesidad de salir en los grandes medios, sin necesidad de ser siempre alguien que deba estar rodeado por estrellas del universo, trabajaba de forma constante, trabajaba de una forma muy humilde para que la resistencia, algo que amaba con todo su ser, siempre fuera un punto de referencia a nivel mundial por parte de los equipos que teníamos aquí. Como digo, José María Folk, descanse en paz, y también, por supuesto, como no, a Carmen Sevilla. Bueno, dicho esto, hay que continuar, hay que seguir adelante, hay que hablar de Fórmula Uno en principio. Hay que comentaros muchísimas cosas que están pasando. Ya no solo lo que hablamos ayer y os adelantamos sobre el futuro de Alpine o el futuro de Haas. Hoy os explicaré más cosas sobre Haas. Y de Hightech hay más cosas también sobre Hightech, sino que nos vamos acercando poco a poco a ese Gran Premio de Austria en el ahora conocido como Red Bull Ring en Spielberg, lo que en su otro tiempo se llamaba A1 Ring o Osterreich Ring. Ya podemos ir ya a la zona del Pleistoceno a ver cómo le llamaban entonces a ese circuito enclavado en Spielberg, en la zona de Estiria, una zona preciosa. Mañana os daremos todos los detalles de ese gran premio, de cómo va a ser climatológicamente hablando, de las características del circuito. Se especula con que puede haber una sola parada este año. El año pasado fueron dos con medios duros, creo que fue la combinación, pero este año puede verse la forma en que exista una sola parada. ¿Cuándo me voy? El jueves por la mañana mediodía, rumbo hacia Viena. Y como digo, mañana os mostraré, tengo como 2 horas y cuarto de coche desde Viena hasta Spielberg, y después desde Spielberg hasta donde me voy a hospedar y donde espero hacer cada noche los directos, hay otra hora de recorrido. Sí, abrígate que va a llover. Sí, lo tengo muy claro que va a llover y que va a hacer fresco. Siempre el Gran Premio de Austria ha sido
un gran premio en el que nos ha traicionado un poco por las mañanas, especialmente la niebla y sobre todo, como digo, las bajas temperaturas. Pero bueno, mañana haremos un especial solo de características de lo que es un pre-gran premio para que tengáis toda la info, horarios, como digo, curiosidades. Eso será mañana. Hablaremos de gastronomía, de los schnitzels, de los hoteles que alrededor hay poquitos y son muy caros. Y por eso tenemos que irnos todos a donde podemos. Y os enseñaré dónde está el hotel. Os enseñaré una foto para que veáis dónde está el hotel en el que me voy a alojar yo, si todo va bien, estos próximos días. Sí, no, la Verge de Montserrat siempre tiene todo mi cariño y mi devoción. Por algo nací en su falda, ¿vale? Nací justo en Monistrol de Montserrat, en el pueblo que hay a la falda de la montaña. Espero que no repunte el catarro si no vuelve a llover y me mojo como pasó en Canadá, en Montreal, esos 60 minutos, esa hora que estuve bajo la lluvia, con paraguas, ya daba igual, esperando la lanzadera que os he podido mostrar en el Tiramisús por el Mundo Montreal. Si lo habéis visto, si no, sabéis que está disponible en YouTube, igual que el resto de vídeos, resúmenes de los directos y otras cosas. Bueno, pues en el Tiramisús por Montreal, que tenemos ya en YouTube, podéis ver cómo era la lanzadera, cómo llegábamos al circuito desde Montreal, cómo era la zona de parking en la que teníamos que bajarnos. Y os muestro ya el domingo por la mañana, cuando ya no había llovido y quedaba muy poco barro. Imaginaros eso el sábado, diluviando y con barro hasta el tobillo, ¿no? Pero bueno, es igual. Son anécdotas de la Fórmula 1. Ojo que aquí en Austria yo recuerdo haber salido con tractor empujando el coche, porque la zona donde estaba el parking de prensa estaba sobre una zona de acampada. Evidentemente, con la lluvia que caía muchísimo, recuerdo en un año, sí que recuerdo que fue el 2003, 2004, y los coches quedaron totalmente enganchados en el barro y tuvieron que extraernos a todos los coches para ponerlos en una zona más seca y desde ahí poder emprender rumbo hacia nuestros hoteles. Sí, sí, lo del parking es fabuloso en Montreal, y lo de la plataforma flotante y la pasarela y tal. Bueno, es igual, eso ya son cosas, como digo, que van con el oficio, son gajes. Ahora hablaremos de cosas que quiero explicaros. En primer lugar, os voy a comentar que ha habido una polémica esta tarde sobre lo de si Ferrari ha hecho algo legal o ilegal hoy en Fiorano. Sabéis que Ferrari hoy en Fiorano tenía un filming day de los dos que tienen habitualmente los equipos durante la temporada. Un filming day en el que se les permite poner a prueba el coche de la temporada, en este caso el SF23, durante apenas 100 kilómetros. Tienen solo 100 kilómetros disponibles durante esa jornada, dos a lo largo de la temporada, para hacer un filming day. Ese filming day ellos lo califican como un especial para hacer cosas promocionales para sus sponsors, pero pueden probar cosas. ¿A qué me refiero? Bien, hoy Carlos Sainz, que ha sido el encargado de rodar con ese SF23 en Fiorano, ha probado un nuevo fondo plano y otros aspectos aerodinámicos que en principio van a ir destinados al Gran Premio de Austria. Y la polémica esta tarde era sobre si eso era legal, si el reglamento técnico y deportivo de la FIA lo permitía. Bien, quiero aclarar dos cosas. Por un lado, todo este tipo de filming days y otras actividades que puedan hacer los equipos con coches del año en vigor y de otras temporadas, tienen siempre un control de alguien de la FIA durante esa jornada in situ. ¿Vale? Es decir, hoy había un comisario FIA en Fiorano. Además de eso, hay una obligación 72 horas antes de realizar el evento, sea un filming day o sea un test privado con un monoplaza de hace 2 temporadas para un piloto reserva, de especificar la lista de elementos que se van a utilizar en esa jornada, cosa que hizo Ferrari. Pero es que además, si fuera un test de neumáticos para Pirelli, por ejemplo, la cosa sí que se endurecería un poco más. Pero en los filming days hay una
flexibilidad, que por eso aprovechan los equipos, para poder hacer este tipo de pruebas. Como digo, hace 72 horas que Ferrari informó a la FIA que iba a probar hoy Carlos Sainz en ese Filming Day, y como digo también, hoy en Fiorano había un representante de la FIA controlando directamente que todo lo que estaba especificado en la lista que él tenía en su poder eran los elementos totalmente y claros que estaban instalados en el SF23 de Carlos Sainz. Un Carlos Sainz que ha realizado esos 100 kilómetros. Unos 100 kilómetros que en un trazado como Fiorano de 2,997, ese es el decimal de los metros, equivale a cuánto, no ha habido una cifra oficial, pero equivaldría a unos 33 giros, 33 vueltas. Fíjate qué curiosidad que en Ferrari hoy hayan dado, por ejemplo, esas 33 vueltas a Fiorano, que no corresponden a sus siglas, sino que van directamente relacionadas a otro, ¿no? A las siglas de Fernando Alonso, que todos estamos deseando que lleguen, ¿no? ¿Cómo que 33? Pues sí, si traducimos 100 kilómetros en el recorrido que tiene Fiorano, esos 2,997 kilómetros de trazado, 100 kilómetros equivaldrían más o menos a 33 vueltas con el Ferrari que debería haber dado hoy Carlos Sainz en ese circuito. Bueno, no hay más información, por supuesto, no hay información de tiempos. Sí se ha hablado que además del fondo plano han probado otros elementos como deflectores, etcétera. Toda una especie de conjunto o paquete aerodinámico pensado para llevarlo a Austria, para probarlo. Además, sabéis que en Austria solo están los libres 1, el viernes, porque el viernes está la quali del domingo y el sábado está la quali de la sprint race del sábado. O sea, un lío tremendo. Y a todas estas la lluvia. Ya veremos cómo se coordina todo. Y hoy hemos sabido que la FIA va a hacer un experimento en Austria para todo lo que es su apoyo a la huella neutra de carbono en el año 2030. ¿Qué van a hacer en Austria la FIA junto a Liberty para esa huella cero? Bien, van a hacer una prueba piloto en donde con unos generadores que van a estar alimentados por un biocombustible vegetal van a dar energía junto a unos 600 metros cuadrados de placas solares en la zona interior de la última curva de Red Bull Ring. Todo ello, como digo, las placas solares más los generadores con ese combustible eco vegetal van a alimentar energéticamente a una parte del circuito. ¿A qué parte? Bien, a los boxes y a los motorhomes de la Fórmula 1, es decir, Liberty, la FIA y todos los equipos. Además, la zona del pit wall y la sala de cronometraje y la zona del TV Compound. Sí, ahora fuera bromas. Van a hacer todo eso para que de alguna manera su esfuerzo ecológico empiece a verse reflejado en las carreras. Y como digo, todas esas zonas del circuito de Red Bull Ring en principio van a ser alimentadas única y exclusivamente energéticamente por esos generadores con el biocombustible vegetal y por las placas solares, esos 600 metros cuadrados de placas solares que van a dar la energía necesaria, como digo, para toda esa zona. Veremos al final qué sucede. Crucemos los dedos, que no tengamos que ir todos a una especie de bicicletas a dar pedales. No pasa nada, yo voy el primero porque para adelgazar va genial. Y das unos pedales en bicicleta para poder alimentar las bombillas que van a haber en el circuito. Yo creo que vamos a entrar ahora en una parte del stream folclórica. ¿Por qué? Porque os voy a explicar cosas que os van a parecer curiosas, pero son reales. Y sobre todo que vienen de gente también muy significativa. Y para ello nada mejor que hacer un break agradeciéndoos todo vuestro esfuerzo con nuestra tarantela. Castafiore, cannelloni, la comorra, napoletane, mamma mia, belladonna, parmigiano, tiramisù. Parmigiano, tiramisù. Hemos hablado de esa opción energética en Austria, en el Red Bull Ring, que ya veremos si al final se puede llevar a cabo, esperemos que sí. Y hoy han hablado sobre la Fórmula 1 dos personajes
muy carismáticos. Por un lado, Eddie Jordan ha hablado sobre los 814 millones en los que se ha valorado el equipo Alpine, después del anuncio de esa compra del 24% de las acciones que ayer se pusieron encima de la mesa. Bueno, pues Eddie Jordan le dice que le parece ridículo e insultante que se hable de 800 millones de euros el valor de un equipo como Alpine. Lo ha dejado ahí. Vamos, sin acritud, directamente. Dice, es totalmente desproporcionado. Dice, es una cifra muy bonita y atractiva de dar, por supuesto, pero todo esto después, quien realmente compre el equipo, fijaros lo que dice ya Eddie, quien compre el equipo, deberá corroborarlo de forma contable y sobre todo de una forma muy clara antes de aprobar la transacción de compra. Y ha dicho, me parece muy extraño dar este valor. ¿En qué le afecta a Eddie? En nada. Pero es que Eddie se aburre. Y como Eddie se aburre, tiene que meterse en todo. Es un personaje muy curioso, Eddie Jordan. Pero bueno, él hoy ha tenido que ser protagonista sí o sí. Y ha lanzado esta pullita hacia los responsables de Alpine. Ahora os explicaré cosas de Alpine. Y quien también ha hablado hoy es Bernie Ecclestone. Sí, otro que le han invitado hoy a hablar sin tener en teoría nada que hacer al respecto. Pero Bernie, en lugar de hablar de Alpine, ha hablado de Liberty Media. Ha lanzado sus dardos contra lo que es el calendario de los grandes premios de Fórmula 1. Bernie ha dicho que los responsables de marketing actualmente solo piensan en cómo conquistar el mercado estadounidense. Ha dicho, cuando vi la ceremonia de Miami, no sabía si reír o llorar. Me pareció lamentable. Palabras de Bernie Ecclestone sobre la ceremonia aquella famosa, ¿os acordáis? En Miami, la de will.i.am y toda aquella historia. Y el señor que nos dio el vaso a Alex y a mí, ¿vale? El Lily Cool G. Vale, dejémoslo ahí. ¿Qué más ha dicho Bernie? Ha dicho, Liberty Media está dispuesta a hacer todo lo que sea necesario para contentar a sus socios americanos y dar el espectáculo que los aficionados estadounidenses quieren ver. Y ya ha rematado. Son capaces incluso de quemar las raíces de la Fórmula 1. Eso lo ha dicho porque ya sabéis que de momento tenemos Miami, Las Vegas y Austin como tres grandes premios estadounidenses como tal. Evidentemente Canadá no lo cuento ahí, México tampoco, pero sabéis que puede haber hasta 5 grandes premios en un futuro, un cuarto casi consolidado e incluso un quinto solo en territorio estadounidense, cuando a cambio hay que quitar grandes premios en Europa. Circuitos como Spa, como Monza, como Imola, como Mónaco, como Barcelona, pueden quedar sin esa historia que todos ellos tienen en sus espaldas, con la capacidad de estar de forma constante en el calendario. Ya no hablo de Hockenheim, ni hablo de Nürburgring, ni hablo de otros trazados que ya no existen. Con lo cual, Bernie Ecclestone hoy se quejaba abiertamente de esta historia, de que Liberty se está vendiendo al mercado USA y que eso no es positivo para la Fórmula 1. Bien, yo puedo estar de acuerdo prácticamente en un porcentaje muy elevado con lo que dice Bernie Ecclestone, pero él ahora se olvida, no sé si evidentemente, como nos sucede a todos, que a veces ya llegamos a un punto en que olvidamos cosas y es humano, pero a él se le olvida lo que hacía en su época. Y en su época, evidentemente, Estados Unidos no estaba en tan apogeo y sí fue el que empezó a abrir mercado hacia los Emiratos, hacia Asia. O sea, ella no se acuerda que bajo su mandato llegó Sepang o llegó Bahrein. ¿No? Ya no se acuerda. Bueno, ya no se acuerda de la historia que tenía con Hermann Tilke y de cómo diseñaban y ponían encima de la mesa sobre una servilleta un trazado a un jeque y le decían lo que valía
llevar a su país un gran premio de Fórmula 1. Se ha olvidado. O sea, en cada época, en cada etapa hay sus momentos y ahora, evidentemente, lo que toca, por lo que sea, es contentar a Estados Unidos, tener ahí lo máximo posible en cuanto a presencia, porque, como él dice, y ahí estoy de acuerdo, el marketing actual está pensado en que si triunfas en el mercado estadounidense, ya triunfas en todos sitios. Bueno, cada uno tiene su libro de estilo, cada maestrillo tiene su librillo, ellos sabrán si le salió rana, le salió muy rana. Luis, gracias por esa raid que nos acabas de enviar. Luis Zúñiga, con el que voy a hacer un spoiler. Y voy a darle las gracias a él y a todos los que están llegando de su parte. Castafiore, cannelloni, la comorra, napoletane, mamma mia, belladonna, parmigiano, tiramisù. Parmigiano tiramisù. Luis, permíteme que haga un pequeño spoiler. Este fin de semana, en Austria, hacemos equipo, Luis y yo. No es que vayamos a coincidir en Red Bull Ring y hagamos un deporte conjunto o una historia, que sería fantástico, perfecto, sino que hacemos equipo de investigación, ¿vale? Ya lo veréis. Hacemos equipo de investigación sobre un tema en concreto que próximamente tendréis en vuestras pantallas. Ahí lo dejo. Equipo de investigación en Austria para un tema que muy pronto veréis aquí, en vuestras pantallas, con Luis, ¿vale? Lo vamos a hablar y comentar próximamente, ¿de acuerdo? Es muy fácil y lo vais a conocer rápido. La próxima semana, si no posible porque coincide con Silverstone, cuando hagamos el parón entre Silverstone y Hungría, ahí tenemos, y si puede ser antes. Con Luis ya sabe él que no hay problema para coordinar y para que yo me ponga rápidamente a sus órdenes cuando él lo necesite. No es el equipo de investigación de La Sexta, no, es el equipo de investigación de aquí, de Twitch, de Luis y de nuestro canal, ¿de acuerdo? Pero sí que hay un trabajo, una labor que debo hacer yo en Austria para después comentarla junto a Luis próximamente y daros más información, ¿vale? Eso es lo que estamos elaborando. Solo dejamos ahí para que los que después van copiando la libreta y escriban, que no tengan que copiarlo 5 veces, sino con una vez ya hay suficiente. Vale, lo dicho, os tendremos informados. Bien, sí, Mystery Twitch. Bueno, pues Eddie Jordan y Bernie Ecclestone han hablado, como digo, hoy porque les apetecía, porque querían ser protagonistas y lo han sido a su manera, en una jornada en la que quiero explicaros cosas de esa operación Alpine. Una operación Alpine en la que Loren Rossi, el CEO de Alpine, ha hablado, y ahora me diréis si tenéis la misma opinión que yo sobre si se le ha ido un poco la lengua. ¿En qué? Bien. Loren Rossi ha dicho que el dinero que ha recibido o que va a recibir de inmediato, esos más de 200 millones de euros de la inversión del 24% de las acciones del equipo, solo el equipo. Acordaros, solo el equipo, no la factoría de Viry-Châtillon donde están los motores, los Alpine Racing que están registrados como motores para la temporada 2026. Eso no entra. Bien, pues el 24% del equipo, ni tan siquiera de la empresa Alpine, del equipo, de la escudería. Ese dinero que van a recibir, ha dicho Loren Rossi, que les va a ir muy bien para otras cosas que no son en absoluto competir en pista. Dices, ¿cómo? Es decir, tú le cobras un 24% a Ryan Reynolds y compañía y no es para competir en pista, no es para mejorar los coches de Ocon y Gasly, no es para intentar subir posiciones en el Mundial de Fórmula 1. ¿Cómo me explicas esto? Es decir, yo ahora soy el accionista de los americanos, uno de ellos, y digo, tell me.
¿Qué pasa aquí con todo esto? En broma, ¿no? Bien, bueno, pues resulta que no. Resulta que según Laurent Rossi, esa cantidad de dinero, cifrada en más o menos 200 millones de euros, va a ser destinada a cosas externas del equipo. Primero dice que van a contratar unas 80 personas con ese dinero. Pero no ingenieros. 80 personas. Y que toda la inversión va a ir, como digo, alrededor del equipo en cuanto a hospitality, en cuanto a licencias, merchandising, sponsoring. Todo eso ha dicho que va a ser el destino final de la inversión de los estadounidenses en el equipo. Ha dicho, vamos a reinvertir en equipamiento. Vamos a subir la montaña. Es lo que ha dicho Laurent Rossi. Vamos, yo soy los señores de Red Bear Capital o Ryan Reynolds y llamo a mi broker y le digo, ¿se ha pagado ya el talón? Tíralo para atrás. Llama a mi abogado, que tienen todo para atrás. O sea, que un día después de que le levantas 200 millones a los Yankees, dices que toda la pasta la vas a colocar fuera del equipo en cuanto a competición, es decir, en el hospitality, en las licencias que tienes, en el merchandising que vas a crear, vas a contratar a 80 personas que no van a tener nada que ver con ingeniería en el equipo. Sí, el tope presupuestario, que en principio no van a entrar dentro del budget cap esos 80. Ya lo ha dicho Laurent Rossi también. A mí me parece brutal. O sea, a mí me parece brutal que un día después seas capaz de tener el morro de decir eso. Claro, tú lo has dicho ya cuando hayamos tenido ting, ting. Claro, ahí vamos. Vences, ahí vamos. No tienen nada. Con lo cual, claro, todo lo que llevamos hablando aquí hace muchísimo tiempo, hace ya más de un año que vamos hablando de que tienen el cartel de se vende encima, con un neón que hace así, pum, pum, se vende, se vende, se vende, se vende. Y no hay manera. Y ahora que han llegado estos señores que han puesto ese dinero, ¿qué van a hacer? ¿Por qué el 24%? Porque la idea es vender un 75% a alguien y quedarse como mínimo con un 1%, si no más. Ese alguien ya sabéis que tiene nombres y apellidos. Andretti, Cadillac. El equipo Andretti Cadillac es el predestinado a quedarse con Alpine y tener motores Alpine Racing en 2026. Ha sido todo fraguado a raíz de que Honda finalmente no llegó al acuerdo que tenía que llegar con Andretti Cadillac, decidió y optó por el momento a tener a Aston Martin como único equipo en 2026, y entonces ya hubo un momento en que Alpine se ofreció a Andretti para darle los motores. Hubo ese preacuerdo de motores para el 26 que puede transformarse en un acuerdo aún más general, más claro. Y yo me reitero en ello, que antes de acabar el año conoceremos más cosas. Andretti y Cadillac están predestinados a quedarse con la escudería Alpine. Y se le van a quedar por un precio que no va a ser estos 800 millones menos los 200. Va a ir a la baja. Va a ir a la baja, porque encima si Laurent Rossi, el CEO, hoy sale con estas declaraciones, pues no sé, yo soy Andretti y te digo que de lo que hemos hablado, vete quitándole un 20% de entrada. Y ojo, otra cosa, en cuanto empiecen esos movimientos rumbo al 26, veremos el destino de Ocon y Gasly. Que esa es otra. Ocon y Gasly ya veremos dónde acaban. ¿Y quién llega a Alpine en el receso que van a tener antes de entrar con el nombre Andretti Cadillac en el 2026? Pero eso lo iremos viendo, lo iremos comentando y lo iremos tratando poco a poco. Otra de las cosas que hoy se ha puesto encima de la mesa, de una forma muy curiosa por los compañeros de la prensa británica,
de una revista muy prestigiosa que se llama Motorsport, es una alternativa para las sprint races. ¿Qué es lo que plantean los compañeros de esa revista? Han dicho que tal vez para darle emoción a las sprint races de cara al próximo año se podría instaurar que esas pruebas no puntuaran para el Mundial, ni de pilotos ni de constructores de una forma directa, sino que fuera de una forma alternativa. ¿De qué manera? Proponen, yo lo dejo ahí en el aire, a mí me parece algo bastante complicado, proponen que las sprint races los equipos las disputen con sus pilotos reserva, con esos terceros pilotos, o cuartos incluso, que puedan alternarse en las sprint races, que exista un campeonato con unos puntos y una valoración económica sobre esos puntos que les permitiera a final de temporada tener más opciones a esos pilotos que consiguieran el mayor número de puntos posibles, tener un budget personal para afrontar sus carreras deportivas. Bueno, ¿de qué manera plantean? Si no, ni de coña. Pero bueno, es algo que quiero que sepáis porque lo han planteado y lo vais a ver en los medios próximamente. ¿De qué manera se afectaría esto a los equipos? ¿Quiénes participarían? Hipotéticamente en algo que a mí me parece imposible. Pero bueno, es curioso, ¿no? Es decir, ¿qué pilotos disputarían las sprint races? Bueno, en el caso de Red Bull estaríamos hablando actualmente de Ricciardo o Lawson. En Ferrari, Giovinazzi o Schwarzman. En Mercedes, Mick Schumacher o Frédéric Besti. En Alpine, Doohan o Martins. En McLaren, Palou o Pato O'Ward. En Alfa Romeo, Pourchaire o Arthur Leclerc, el hermano de Charles. En Aston Martin, Van Dorn o Drugovich. En Haas, Pietro Fittipaldi o Guidi, uno de los vencedores de las 24 horas de Le Mans, que hoy también estaba en Fiorano, porque además de rodar el SF23 para ese Filming Day, para esos 100 kilómetros, para esos 33 giros, el equipo de Resistencia, el Hypercar, con Guidi al volante, ha estado rodando, probando de cara a las 6 horas de Monza, que son la próxima semana. Bien, el próximo día 9 de julio son las 6 horas de Monza y por eso hoy estaba rodando Guidi en Fiorano junto a Carlos Sainz. Se alternaban en pista. Bien, os decía que Guidi sería uno de esos hombres, concretamente en Haas, mientras que en Alfa Tauri tendríamos a Hauer o Mahoney, y en cuanto a Williams tendríamos a Sullivan o a Jamie Chadwick. También tendríamos a Chadwick, a la piloto, dentro de estas sprint races. A mí me parece una opción muy improbable, además dentro de las normativas, no solo como os he dicho, de que fuera una puntuación para ellos, una valoración económica para ellos, sino que además habría la opción de que las carreras fueran reales a 30 minutos, es decir, a tiempo parado. Cuando hubiera un virtual safety car o un safety car en pista, se parara el tiempo de carrera y después se reanudara nuevamente en ese punto horario. Es decir, no que fuera corriendo el reloj, sino que se parara y pudieran disputar 30 minutos reales de competición los pilotos, para dar así mayor espectáculo a los aficionados que estarían en los circuitos. Esa es la propuesta, como digo, por parte de una revista que es histórica, como es Motorsport. Muchos la conoceréis con esas portadas de color verde, ¿no? Color verde Aston Martin casi, ¿no? Bien, pues una de las históricas de hace muchísimos años, que siempre ha traído una gran información, no solo de Fórmula 1, sino de competición en general y especialmente de lo que es todo lo retro, lo clásico. Es una revista para tener en cuenta de cabecera, para poder estar bien informados. Os decía que, a pesar de que no parece que existan noticias, fijaros las cosas que estamos hablando. Y ya que estamos con el tema de Alpine, que ayer os hablé y hoy os acabo de dar más datos, voy a daros un apunte sobre Hitech de lo que hablamos ayer. ¿Os acordáis que ayer en el directo os expliqué todo el tema de que Hitech había mostrado que ya habían puesto encima de la mesa los 20.000 euros, los 280.000 adicionales, que habían pagado los 300.000 de rigor para ser considerados como un equipo con opciones para ser integrantes de la parrilla del año 2026?
y que además habían dado a conocer que existía un nuevo inversor, esa empresa llamada Global Holding, que es de Kazajistán, con Vladimir Kim al frente, un hombre que os expliqué que está dentro de sus negocios minería, existe banca y existe aviación, y que su empresa está valorada en unos 5.000 millones de dólares este año pasado. Bien, pues Hitech, que presenta sus garantías para ser equipo de la Fórmula 1, y además os hablé de vinculaciones posibles, incluso con motores Ford Red Bull Powertrains, sigue luchando con una cosa que ayer os expliqué y que hoy me han matizado un poco más. ¿A qué me refiero? Os dije ayer que en Mónaco, y lo presencié, hubo reuniones para explicar, para demostrar de alguna manera que no había ya ni un solo rastro del pasado ruso del equipo vinculado a la familia Mazepin o a socios cercanos a Mazepin. Pero parece que ni tan siquiera presentando el aval de este nuevo inversor, de este Global Holdings de Kazajistán, hay quien se fía de que la familia Mazepin no esté detrás. Y, a pesar de que le han aceptado los 300.000 euros para su posible llegada en el 26, siguen estando bajo la lupa. Va a haber todavía un tiempo de observación y estudio. Se les ha pedido más documentación para demostrar que ni tan siquiera ellos, ni por supuesto este nuevo inversor, tiene algo que ver con Mazepin, con la familia o con alguien asociado a la familia Mazepin. Fijaros hasta dónde está llegando la cosa. Te cojo los 300.000, pero ya sabes que esto es a fondo perdido. Y además, tú me dices que llega este inversor que te compra el 25%, que tiene una solvencia de 5.000 millones de dólares, que es de Kazajistán. Me parece muy bien, pero quiero aún que me clarifiques todo sobre tu presente y futuro, que debe estar fuera de cualquier conexión o vinculación con un negocio que tenga algo que ver con Rusia. Ese es el último punto de hoy respecto a Hitech en su camino a la Fórmula 1. Todavía tienen que clarificar su no vinculación. Ese es el único punto negativo e importante que tienen encima de la mesa. A pesar de eso, sigue adelante la idea, el proyecto, porque no puede detenerse. Ellos siguen trabajando, buscando la fórmula, de qué manera, con qué motores, con qué patrocinadores. Todo eso siguen trabajándolo desde Hitech rumbo a su proyecto en la Fórmula 1. Pero como digo, desde la FIA les han pedido que clarifiquen muchísimo más todo eso. Con lo cual, ya veis que no todo es oro lo que reluce. Muy bien. En otro apartado de la historia, ahora hablaremos de Aston Martin, de un par de cosas que quiero comentaros, está la historia de Haas. Ayer os hablé de que Haas y Arabia Saudí estaban realizando un principio de acuerdo que hoy quiero explicaros mucho mejor. ¿Cuál es el principio de acuerdo que ya han firmado Haas y Arabia Saudí? En concreto, la American International School of Jeddah. ¿De qué manera se vincula Haas con la American International School of Jeddah? Bien, este año en el Gran Premio de Arabia Saudí, en Jeddah precisamente, ya hubo reuniones, os lo comenté en el anterior directo. Dos ingenieros de la escudería Haas estuvieron en esa escuela. Gary Gannon y Trevor Green Smith estuvieron visitando esa American International School of Jeddah. Es una escuela internacional donde, entre otros elementos, se estudia principalmente cosas vinculadas con la ingeniería. Vale. Günther Steiner ha reconocido, después de firmar ese acuerdo, como digo,
con la Escuela Internacional en Jeddah, de que su trabajo con ellos se va a centrar en ayudar a los estudiantes masculinos y femeninos que deseen hacer del automovilismo su carrera profesional, en cualquier ámbito vinculado al mundo del motor. Como digo, niños y niñas que tendrán un punto importante en esos estudios que Haas va a ayudar y apoyar, en especial en la ingeniería. Y en una materia que se llama de esta manera en inglés, STEM, sería Science, Technology, Engineering and Mathematics, que en castellano sería CTIM, Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas. Esa parte, ese STEM, que se va a impartir en la American International School of Jeddah, va a estar controlada y desarrollada por ingenieros de Haas. ¿Vale? Esa rama de los estudios, ¿vale?, vinculada, como digo, a ciencia, tecnología, ingeniería y a matemáticas, quienes estén en esa rama de estudios van a contar con el apoyo de ingenieros de Haas en Jeddah. ¿Por qué? Ya sabéis, y lo hablamos ayer, que Arabia Saudita quiere no solo contar con el máximo número de escuderías en motociclismo y en automovilismo que estén en su país, que tengan una sede en su país, sino que eso les sirva para ayudarles a promocionar jóvenes valores en todos los ámbitos del mundo del motor. Como digo, desde ingenieros, mecánicos, hasta posibles campeones del mundo. Bien, pues Haas da ese paso adelante, firma ese acuerdo con Arabia Saudita y es un punto y seguido en lo que puede ser una colaboración mayor. Ya os he explicado algo más de lo que ayer apuntamos en conexión Arabia Saudita Haas F1. Y va a haber más. De momento, como digo, firmado el acuerdo, ratificado y explicado por parte de Günther Steiner. Y a partir de aquí veremos cómo sigue evolucionando la cosa y si algún fondo monetario de esos tantos que hay en Arabia Saudita se interesa por devolver el favor a Haas de ayudarles en lo que es la educación y en la transformación de su país en algo que tenga como objetivo triunfar en el mundo de la competición, del mundo del motor, ¿vale? Tanto en 2 como en 4 ruedas. Veremos cómo después hay esa segunda parte de la vinculación de Haas con Arabia Saudita. Pero por el momento, ahí está. Ya han dado un primer paso. Ya han firmado un acuerdo, ¿vale? Con lo cual, de cara a Haas, es positivo, y más teniendo en cuenta que no todo el mundo anda sobrado de sponsors y de patrocinios, y siempre son bienvenidos, y más en la Fórmula 1, cuando llegan y de qué manera llegan. Tema de Aston Martin. Hoy ha salido una estadística que quiero mostrarosla, os la voy a decir, sobre cómo Lance Stroll ha sido respecto a sus compañeros de equipo en competición. ¿A qué me refiero? ¿A cuál ha sido la diferencia en segundos, en pista, entre Lance Stroll y sus compañeros? Bien, en el año 2019 tuvo como compañero a Checo. Y Lance Stroll fue 0,239 segundos de media más lento que Checo Pérez. En el 2020 repetía a Checo como compañero de Lance Stroll, pero en esta ocasión, en el año 2020, Lance reducía un poco la distancia con Checo y era solo 0,160 segundos más lento que el mexicano. Sabéis que en el año 21 y 22 el compañero de Lance Stroll fue Sebastian Vettel. Bien, primera temporada de Stroll con Vettel, diferencia entre ambos 0,091
segundos. Es decir, 91 milésimas de segundo entre Stroll y Vettel. Segundo año de ambos en Aston Martin. El pasado año, 2022. Diferencia entre Stroll y Vettel, 0,129 segundos. Diferencia hasta ahora de Lance Stroll con Fernando Alonso en esta temporada 2023. 0,274 segundos del canadiense al asturiano. Es la máxima diferencia. Acordaros que el 19 eran 0,239, ahora son 0,274, la media en segundos, que queda por debajo siempre. Estamos hablando de media. De media en cuanto a velocidad rápida. Velocidad. Mejor vuelta, ¿vale? En cuanto a mejor vuelta, la media es esta. Pero hasta el momento son 0,274 segundos. Eso es lo que está medido, como digo, en función de la equivalencia de las velocidades máximas de Alonso y Stroll en los grandes premios que llevamos disputados hasta ahora. Sabéis además que a nivel de horas de túnel de viento van a tener esos 256 puestas en marcha de los túneles de viento desde julio a diciembre. Aston Martin tuvo 320 el año pasado porque eran séptimos, ahora al ser terceros es la cifra, 256 veces que podrán poner en marcha el túnel de viento de julio a diciembre. Y en cuanto a la simulación por ordenador con CFD, el año pasado tuvieron 2.000 horas de CFD y este año van a tener 1.600 horas de trabajo con el CFD de julio a diciembre. Eso es lo que hoy hay noticia respecto a Aston Martin. Hay otra, pero esa os la apuntaré hoy y mañana os la comentaré con más calma. Entre carrera o quali. No, hablamos de media de velocidad en cuanto a vuelta. Es decir, no tan solo es la clasificación en quali, sino que en carrera. Es decir, si sumamos todas y cada una de las vueltas de los registros, la diferencia entre ambos de media es esa. ¿Vale? Evidentemente hay veces que son mayores, pero nos quedamos con la media aritmética que han dado los responsables de esta medición, ¿vale? Sí, Stroll tiene que centrarse un poco más. Y hablando de Stroll, esa es la otra historia que quería comentaros hoy de Aston Martin. Supongo que habréis leído hoy las palabras de Lawrence Stroll. De Lawrence Stroll, que se llama realmente Lawrence Sheldon Strulovich, que nació en julio del año 59 en Montreal. Bien, pues Lawrence Sheldon Strulovich quiere ser caballero, quiere ser Sir Lawrence. Según él, dice, debería ser nombrado caballero por todo lo que he hecho. Lo merezco porque he salvado cientos de puestos de trabajo y he construido una nueva factoría con cientos de millones de libras invertidos. Ascendencia judía. Dice, es una más de las pruebas que yo he demostrado de la confianza que tengo en este programa deportivo de Aston Martin y en la compañía en general. Dice, nadie pone esa cantidad de dinero encima de la mesa en un negocio si no confía en que puede tener futuro. Forbes actualmente le ubica en el lugar 756 de los multimillonarios del mundo. Su fortuna personal podría estar rondando los 3.800 millones de dólares. Sabéis que él empezó con el tema de la moda, con su socio de Hong Kong, con Siles Chow. Era el hijo Siles Chow de alguien que ya en su día hizo negocios con el padre de Lawrence. Tanto padre como hijo hicieron fortuna con la moda.
Su padre se llamaba Leo Strulovich, fue quien introdujo marcas como Ralph Lauren y Pierre Cardin en Canadá, el padre de Lawrence. Y por supuesto, después lo que hizo su hijo, Lawrence, con el socio, con Seals, fue seguir esa línea y ya que tenían marcas como Ralph Lauren, se dedicaron a introducirlas ellos en Europa, junto a Tommy Hilfiger y Michael Kors. ¿Vale? Hoy sabéis que no doy marcas nunca, pero hoy os las doy para que sepáis de dónde viene la historia. ¿Vale? Es que no viene de Tejidos Manolo. Con todos mis respetos a Tejidos Manolo. Bueno, Tejido Flores, para que no existan males entendidos. Tejido Flores, los mejores. Hay que se me lo quiten de las manos. Pues eso. Aún supone. Bueno, pues este señor siguió la línea de los padres, el padre de Seals y el propio suyo, el de Leo Strulovich, y introdujo estas marcas de lujo de moda en Europa. Bien, después se vendió parte de las acciones de esas marcas y se dedicó a otras historias. De hecho, sabéis que es uno de los grandes coleccionistas de coches deportivos de Ferrari, por ejemplo, a nivel mundial, o que es el dueño del famoso circuito Mont-Tremblant, canadiense también, ¿vale? Es un auténtico hombre de negocios, como os he explicado, y que está empujando, llevando como cabeza visible todo lo que hace referencia a Aston Martin, no solo al equipo, sino a Aston Martin Lagonda, a lo que es la marca en general, ¿no? Ya sabéis que él invirtió ahí en el año 2020 182 millones de libras en lo que era la compra de Aston Martin Lagonda, ¿vale? Con lo cual, a partir de ahí, siguió con más inversores, con más ayudas, y hablan de que actualmente puede tener ya invertidos algo más de 1.500 millones de libras personales durante todos estos años en Aston Martin Lagonda, no solo en el equipo, como digo, en la marca global. Sí, él introdujo, ya he dicho, Michael Kors, Tommy Hilfiger y Ralph Lauren, pero Ralph Lauren y Pierre Cardin ya las tenía su padre como marcas exclusivas, ¿vale? Él fue el que después en Europa le dio toda esa proyección, especialmente a esas tres marcas que hemos dicho, y que le dieron a él un gran rendimiento económico. Tras venderse las acciones de la mayoría de esas empresas, ha seguido con otros negocios. Como digo, Lawrence, Sheldon, Strulovich, ¿vale? Son mareantes las cifras que se manejan alrededor de todo esto. Bien, pues hoy ha dicho que se merece que le reconozcan esta labor y que le den el título de caballero, Sir Lawrence Stroll. Yo creo que... A ver, estoy leyendo que muchos de vosotros creéis que es factible, que se lo merece. Yo no digo que no se lo merezca, pero a lo mejor hay otras opciones, otras personas que han hecho otra labor mucho más humanitaria que colocar 1.500 millones de libras esterlinas en una empresa que se llama Aston Martin Lagonda y dar puestos de trabajo, no sé. Yo creo que las cosas no se piden. A mí me enseñaron de pequeño que las cosas no se piden. Si te las ofrecen, es de como cuando tú ibas, por ejemplo, a casa de una tía, ¿no? Y tú no pedías la galleta de turno. Las napolitanas, por ejemplo, ¿no? Decías, si te ofrecían una napolitana, tú la cogías y te la comías con mucho cariño, ¿no? Y con ese sabor a canela tan bueno que tenía entonces, no ahora. Pero no decías, tía, por favor, ¿me da usted? ¿Dónde están las napolitanas que ya las cojo yo? Pues esto es igual, es decir, quiero ser Sir. ¿No es mejor que te lo reconozcan, que te digas, no, oiga, que yo quiero, aquí, por favor, aquí, en esta zona? Pero bueno, cada uno es de la forma que es. Personalmente no estoy de acuerdo, ya os lo digo directamente. Sí, que no llora no mamá, sí, me parece muy bien, pero me parece excesivo. Me parece excesivo.
reclamar algo así me parece poco snob. Lo digo abiertamente. Ojo, no tengo ningún mal rollo con Lawrence, ¿eh? Al contrario. Cuando te cruzas con él, te saludas y adiós. Pero que reclame, que le hagan caballero Sir Lawrence Stroll o Sir Lawrence Sheldon Strulovich. Yo pregunto, ¿por qué Strulovich y no lo utilizamos? Dadle una vuelta a eso. Y entonces comprenderéis lo que os dije el otro día de quién paraba a Sir Lawrence, digamos ya Sir Lawrence, en el paddock de Canadá, en la isla de Montreal, para comentarle cosas. ¿Vale? Pero bueno, que cada uno se puede poner las medallas que quiera. O sea, las medallas de chocolate que vendía hace un montón de años en las pastelerías. Que me da igual. Es que... Es V-I-T-C-H. V-I-T-C-H. No Vic. Como Vic, no. Ni Vic, como Vic... Vic Cristal. Escribe normal. Bueno, pues nada. No. V-I-T-C-H. Flipao, suena totalmente, ¿verdad? Vale, pues ya está. Ya tenéis toda la explicación. Bueno, pues eso, que tendremos Sir Lawrence Stroll pronto. No lo sabremos. No tengo hambre para nada, Jorjote, no, pero eran símiles. Te estaba diciendo que la educación es algo que uno debe ir adquiriendo y que esa educación y esos valores te los dan quienes están a tu lado durante toda tu vida, quienes están en tus primeros pasos y quienes están a tu lado hasta el final. Y os ponía el ejemplo porque era mi caso. Yo recuerdo ir a casa de mi tía y que estaban esas galletas concretamente que a mí me apasionaban, que ahora no valen nada, en serio, me da igual decirlo abiertamente, no tienen nada que ver con las de hace 30, 40 años. Bueno, pues ese es el ejemplo, es decir, tú puedes pedir, pero evidentemente a mí me educaron de otra forma. Es decir, espera a que te ofrezcan y entonces dices gracias y si te apetece, coges y si no, pues no, muchas gracias, no pasa nada. ¿Qué galletas? Napolitanas. De canela. Vale. Y tú estás comiendo saladitos. Un vicio. Un vicio. No son mis favoritos, en serio, pero sé que es un vicio. Empiezas a coger lo que antes eran los pececitos, ¿no? Aquellos. Empiezas a pescar pececitos y al final acabas con el mar lleno de agua y sin peces, ¿no? Por supuesto. Bueno, 22 y 34. Vamos a dejar de hablar de galletas, de saladitos, de dulces. Y sí, estos son palitos, ya lo sé. Pero lo que sí hemos hecho es hablar de Fórmula 1, explicaros cosas que unos se puedan creer y otros no, pero para eso estamos aquí, para intentar informaros, para intentar daros todo y cada uno de los distintos puntos de vista que hay respecto a la actualidad de la Fórmula 1, para que vosotros le deis una vuelta, los analicéis y que saquéis vuestras propias conclusiones. Eso es lo que tiene como finalidad este stream. Informaros, daros noticias veraces, no inventadas, no humo, no reflejos de luz que entran a través de un cristal, no, sino que algo que sucede y más cosas que van a pasar. Y por supuesto mañana, como digo, os daremos toda una ficha técnica de ese Gran Premio de Austria que arranca el viernes, que allí estaremos, que os explicaremos desde el inicio qué sucede con la F2, con la F3, con la F1, con la Sprint Race, con todo lo que va a pasar, con la lluvia, con no la lluvia, con ese proyecto de alternativa energética, con los generadores y las placas solares, esos 600 metros de placas solares para dar energía a una parte de la Fórmula 1 en Red Bull Ring. Todo eso y más lo iremos comentando y analizando juntos. Mañana 9:30 de la noche, cita para hablar de todo eso, si os apetece. Y de lo que queráis, como digo.
de saladitos, si queréis, sin problema. Cuidaros un montón, se os quiere mucho. Tarantela al canto. Castafiore, cannelloni, la Comorra, napoletane, mamma mia, belladonna, parmigiano, tiramisù. Mamma mía, Belladonna Parmigiano Tiramisú, de Pepe Martí también hablaremos porque va a estar allí y hablaré con él. No os preocupéis. Mañana, 9:30, la cita. Aquí estaremos si queréis pasar un rato y veis luz. Llamad, que estaremos aquí esperando. Un besito muy grande para todos. Si os quiero un montón y descansad. Hasta mañana.